versículo 1 al 10. Ojalá traigas tu Biblia. Hace 8 días el regalo que Dios nos dio de no tener luz, ¿te acuerdas? Permitió que estuviéramos yendo, de hecho, a nuestra Biblia física. Entonces, híjole, recordé, como te decía, cuando Dios me salvó, iba ya con Quique, Horizonte Querétaro, y pues no se proyectaban los versículos, y decía, mira, abre tu Biblia, ve ese versículo y subráyalo. Tú toma las notas ahí en tu Biblia para que no se te olvide. Y a lo mejor fue un regalo de Dios hace 8 días para que también ya desde hoy seas más intencional en traer tu Biblia, ir haciendo anotaciones directamente ahí. Pero también por gracia de Dios, hoy tenemos ya luz, y para el tiempo de la lectura, para unificar la versión que es la Nueva Biblia de las Américas, vamos a leer ahí en pantalla Romanos capítulo 11, versículo 1 al 10. Yo leo versículo 1, tú lee versículo 2 y así alternamos hasta el 10. Dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. De otra manera la gracia de Dios, por obras de gracia, de otra manera la. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Señor y Rey, te adoramos, Señor, y te damos gracias, porque es una muestra tremenda de verdad, Señor, el que estemos aquí, delante de tu palabra, con el privilegio tan tremendo de escuchar tu voz. Y es mi anhelo, Señor, que tu voz no solamente entre a nuestros oídos y salga sin hacer nada, sino que, Padre, que realmente tu palabra no solamente entre en nuestro oído, sino que sea sembrado en nuestros corazones. Y te ruego, Señor, que ese corazón sea preparado por tu Espíritu Santo para que dé fruto en respuesta a tu fidelidad, a tu gracia, a tu bondad, Señor. Padre, yo te suplico, Señor, para gloria de tu nombre, que tengas misericordia, Señor, como veremos el día de hoy, de personas que probablemente han llegado a un punto o estén en momento casi de llegar a un punto de tener un espíritu ya adormecido. Y tú nos estás trayendo el día de hoy para no seguir así, Señor, para recordarnos tu fidelidad, tu gracia, tu bondad, y entonces despertar para gloria tuya, Señor. Así que, Padre, usa tu palabra, permítenos que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, dé fruto en nuestra vida para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos tomar nuestro lugar, hermanos? El título del sermón es La fidelidad de Dios. Sí está medio largo, pero fue lo más que lo pude comprimir. La fidelidad de Dios a causa de su gran nombre, por su gracia y a pesar de nosotros. La fidelidad de Dios a causa de su gran nombre, por su gracia y a pesar de nosotros. Llevamos ya meses estudiando Romanos y hemos visto cómo todos los seres humanos tenemos la necesidad del Evangelio. Lo veíamos desde Romanos capítulo 1, cuando primeramente se dirigía a aquellas personas abiertamente inmorales y que vivían de una manera muy evidente en rebeldía contra Dios, y entonces Dios los entrega una mente reprobada. Pero también vimos en el capítulo 2 cómo también el Evangelio es necesario para aquellos moralistas, para aquellos que se creen buenas personas y se creen justos delante de Dios por su propio rendimiento. Y entonces Pablo nos recordaba la necesidad de Cristo, y que es únicamente por los méritos de Cristo y por su vida justa, que es perfecta, que nosotros podemos tener acceso a Dios, podemos tener perdón de pecados y podemos tener una vida eterna. Y entonces hemos visto a lo largo de estos capítulos cómo a través de lo que Cristo hace y por la fe en Él, ahora tenemos paz para con Dios, dice Romanos capítulo 5, y hemos visto lo que esto implica. Tenemos ahora una esperanza, tenemos también una herencia eterna, tenemos una nueva identidad,
y hemos visto tantas bendiciones, tanto que Cristo ha hecho por nosotros, que al llegar al capítulo 8, literalmente Pablo lo ha cerrado de una manera tan contundente y dice, les he explicado ya tanto de la gracia, del amor de Dios, y termina capítulo 8 remarcando y diciendo, miren, no hay nada que les pueda separar del amor de Cristo. Ya les hablé 8 capítulos de su amor, de su gracia. Recuerden que ni lo alto, ni lo profundo, ni la espada, ni las aflicciones, no hay nada que los pueda separar del amor de Cristo. Ahora, al entrar en capítulo 9, vemos cómo comienza a hablar de Israel. Y una de las preguntas que surgían por el contexto en ese momento de que la mayoría de los israelitas estaban rechazando a Cristo, era una pregunta natural que podía surgir de decir, oye, pero si Pablo está diciendo que somos vencedores y que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿por qué los israelitas están rechazando al Mesías? Yo creo que Dios ya se cansó de los israelitas, los desechó y mejor va a tomar otras personas. Y hay gente que tiene este pensamiento. Mis hermanos, lo que vamos a ver en capítulo 11 va a terminar un ciclo en el cual Pablo nos ha estado hablando de la nación de Israel en capítulo 9, 10 y 11. Capítulo 9, Pablo nos habló de la elección incondicional de Dios hacia Israel, de que Él ha tenido misericordia, de quien quiere tener misericordia, y por eso escogió a Israel. Pero capítulo 10 hemos visto cómo Israel constantemente le rechazaba, y entonces en el capítulo 11 vamos a ver la restauración de Israel a partir del día de hoy. Ahora, esto que leímos, mis hermanos, es un tema polémico, aún en muchas iglesias, el tema de Israel. Algún comentarista de apellido McDonald decía esto, ¿y qué acerca del futuro de Israel? ¿Te has preguntado y qué onda con Israel? ¿Es cierto, como algunos enseñan, que Dios ya terminó con Israel y que la iglesia es ahora el Israel de Dios? ¿Y que todas las promesas a Israel ahora son aplicadas a la iglesia? Decía este comentarista, Romanos 11 es una de las refutaciones más fuertes de esa posición en toda la Biblia. Para ponernos en contexto, antes de entrar al capítulo 11, recuerda cómo terminó el capítulo 10. Capítulo 10, Pablo termina hablando del rechazo constante del pueblo de Israel hacia Dios, que presenta esta imagen de cómo les hablaba una y otra vez, les extendía sus manos y ellos seguían desobedientes y rebeldes. Dice capítulo 10, versículo 21, antes de entrar ya de lleno al pasaje de hoy, dice, pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Dios dice, en cuanto a Israel, yo de una y de otra manera les he hablado. Veíamos también al final del capítulo 10, la palabra de Dios expandida en toda la creación. Ellos saben de mí, ellos conocen lo que soy. Ellos han visto mi manera de proveerles, de cuidarles. Yo les he extendido por medio de mi bondad y de la misericordia, el que ellos se vuelvan a mí. Ellos me conocen, pero no han querido volverse a mí. Han seguido desobedientes y rebeldes. Ahora, para muchos gentiles, lo que derivaba de este tipo de versículos, en donde Dios dice, y ustedes seguían desobedientes y rebeldes, es que muchos llegaban a pensar, bueno, entonces Dios definitivamente desechó a Israel. Y Dios dice, versículo 1, Pablo dice de parte de Dios en el versículo 1, capítulo 11, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahora, hay una teoría, te repito, en la cual muchas personas creen que Dios ya desechó a Israel y que entonces la iglesia es el nuevo Israel y que como Dios estuvo invitando muchos años al pueblo de Israel, terminó cansándose de Israel y entonces ya la iglesia es el nuevo Israel. Pero esto es bastante polémico porque hay dos malas posturas respecto a este pensamiento. La primera respuesta equivocada que toman muchas personas dentro de la iglesia respecto a la nación de Israel. La primera es esta, el creer que Dios ya desechó a Israel y que entonces la iglesia tomó el lugar de Israel. Eso es una corriente muy común, pero es algo que es falso. Escucha esto, Israel tiene un propósito específico. Israel es su pueblo, como le está diciendo ahí en el versículo 1, su pueblo, y la iglesia no ha ocupado el lugar de Israel. Vamos a ver más adelante cómo es injertado también dentro del pueblo de Dios, pero no está tomando el lugar del pueblo de Dios que es Israel. Aunque Dios está haciendo ahora un pueblo
de todos aquellos que han rendido su vida a Cristo, que han abrazado la gracia de Jesús. Y aquí estamos todos nosotros, que no somos judíos, no nacimos en Israel, y que si somos honestos, si no fuera por Cristo, pues yo creo que pocos de nosotros hubiéramos coincidido en algún otro lugar. Si no fuera por Cristo, yo ni viviría aquí en Tequisquiapan, estoy seguro. Muchos de ustedes no estarían aquí en esta iglesia, pero Cristo sigue haciendo un pueblo a través de la fe en Cristo, pero no para sustituir al pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel no existiera, es esta corriente, que hay gente que llega a un punto donde comienza a menospreciar e incluso odiar el pueblo de Israel, algo que se conoce como el antisemitismo. Y entonces todo lo que trate de Israel, se van con todo contra Israel, contra los judíos, y es una postura que es incorrecta, debemos de entender. Ahorita vamos a ver cuál es el propósito de Israel, vamos a ver semanas más adelante que después, por Cristo, nosotros somos también incrustados como pueblo de Dios, pero no hemos suplantado al pueblo de Israel. La otra postura equivocada, mis hermanos, es un aprecio excesivo. Ahora Israel dice, no, pues es que como es el pueblo de Dios Israel, vamos a judaizarnos. Y entonces vamos a empezar, ya que ya no se dice Jesús. ¿Cómo le vas a decir Jesús? Pues si él era judío, dile Yeshua. Y aunque puede sonar muy espiritual, y de repente hay gente que ha venido aquí y me dice, oye, ¿por qué cantan en español? Pues si Dios, Jesús, él era judío, ¿no deberíamos cantarle en hebreo? Y me han mandado a mí canciones en hebreo, y es como, órale, es que sí, así realmente sí le llegan las alabanzas a Dios, y caen en una postura equivocada, porque de hecho lo que vamos a ver en este pasaje es que precisamente los judíos se aferraron tanto a sus ritos, a sus costumbres, a cumplir la ley, que eso se terminó convirtiendo en un tropezadero para ellos mismos, y Dios al final dice, mira, eso ya no es necesario, para eso envié yo a Cristo. Es Cristo el único camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, únicamente en Cristo. Y entonces son estas dos posturas que surgen de Israel. Y Pablo es muy sencillo y dice simplemente, versículo 1, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Si es, una frase muy de Pablo es como decir, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Por supuesto que no. ¿Cómo siquiera se te ocurre pensar eso? Ahora, lo que Pablo quiere remarcar es porque sabe la tendencia que había de personas que creían que Dios había desechado al pueblo de Israel. Pero mi hermano, yo quiero especificar esto. El hecho de que sea el pueblo de Israel no se refiere a que todos los israelitas son salvos. Ya lo vimos semanas anteriores, no por ser descendientes de Abraham, únicamente eso. Pero dentro del pueblo de Israel sí hay personas que han rendido su vida a Cristo. Y ahorita Pablo va a decir, yo soy un ejemplo de ellos, yo soy israelita, pero por Cristo soy salvo. Lo que te quiero decir es que cuando se habla del pueblo de Dios, aunque la Biblia lo habla de manera general, no está haciendo alusión a que todo Israel es salvo. De la misma manera que el día de hoy, mi hermano, hay muchas personas que vienen aquí, hablamos de la iglesia, vamos a la iglesia y vamos con todos los hermanos. Mi hermano, aquí hay mucho que no es hermano, pero no podemos ponernos a decir, ay, a ver, vamos a la iglesia con este que sí es hermano, con este que no, con este que sí, con este que no, con este que sí. Lo hacemos de manera general. La iglesia de Cristo, el pueblo de Israel. Pablo no está diciendo en ningún momento que todos son salvos, pero sí está hablando de que permanecen, aún son el pueblo de Dios. Y es muy importante esto, mi hermano, porque es importante entender que Dios no ha desechado a Israel, porque es un carácter contundente de su fidelidad, de que Él cumple sus pactos, y eso trae una esperanza tremenda para nosotros también el día de hoy. Desde el Antiguo Testamento, Dios recordó una y otra vez al pueblo de Israel que no los desecharía. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 31. Están en un momento donde terminan los 40 años en el desierto, antes de cruzar el Jordán. 40 años que han sido rebeldes, quejumbrosos, malagradecidos, ya sabes. Un momento que ellos, era para que Dios dijera, ¿saben qué? Ya estuvo. Ya, me cansé de ustedes. En ese momento, después de mucha rebeldía, Dios les dice, Deuteronomio 4:31, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Dios hizo un pacto con Abraham, y Moisés le dice a una nación que no merecía ese favor de Dios, sino que merecía de hecho todo el juicio de Dios, le dice, Dios no te abandonará
Porque la fidelidad de Dios no tiene que ver con lo que tú hagas, tiene que ver con el pacto que Dios hizo a los patriarcas. Ahora mira cómo lo reafirma. Hay muchos pasajes, pero solamente tomé estos dos. Hay otro pasaje que es precioso. En Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 22. Pablo está hablando nuevamente del pueblo de Israel y dice, porque el Señor, subraya eso, mi hermano, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacerlos pueblo suyo. Nota dos cosas importantes aquí. En Deuteronomio, la fidelidad de Dios no tiene que ver con el rendimiento del pueblo, tiene que ver con el pacto que él hizo, con la palabra que él dio, con el pacto que hizo con los patriarcas. En Primera de Samuel, su fidelidad no tiene que ver por el rendimiento del pueblo, sino por su gran nombre. Dice, a causa de mi gran nombre, no los desampararé. Mi hermano, ¿qué aprendemos de esto? Número uno, aunque el pueblo de Israel ha dado incontables razones, al igual que nosotros, la fidelidad de Dios hacia ese pueblo y hacia nosotros está basada no en nuestro rendimiento, sino en la fama de su nombre, a causa de su gran nombre. En el Nuevo Testamento hay una porción donde seguramente muchos se podrían llegar a preguntar, oye, ¿cómo me hablas de que Dios es fiel a pesar del pueblo infiel? Bueno, en el Nuevo Testamento también hay una porción donde Pablo precisamente le dice esto a Timoteo, y recuerda, me gusta que la Biblia interpreta la Biblia, y el Nuevo Testamento respalda lo que está hablándose en el Antiguo Testamento. Dice, segunda de Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel. ¿Y por qué Dios permanecería fiel ante un pueblo infiel? Pues no puede negarse Él mismo. En otras palabras, ¿Dios es fiel a su pueblo? Porque Él dio su palabra. Alguna vez platicaba esto, hoy se ha cambiado tanta la manera de hacer tratos, que el día de hoy, para tú quedar de acuerdo con alguien, tienes que poner muchos requisitos. Por ejemplo, hasta para rentar casa, híjole, ya ahorita ya no es como de, hey, pues saca el depósito, un comprobante y vámonos. Bueno, así me tocó mi primer casa hace 11 años. Ya hoy prácticamente te piden un pacto de sangre y una cantidad de dinero y que dejes empeñado a tu familia. Es algo que, porque ya no vale la palabra de las personas, ya hay tanta duda porque la palabra se habla y después no se cumple, y hay tanta ligereza en nuestras palabras que de repente eso se ha perdido. Pero mis hermanos, lo que Dios está diciendo es, yo soy Dios, cuando yo doy mi palabra, cuando yo prometo algo, yo no voy a comprometer mi honor, yo lo voy a cumplir, no por ti, por mí, a causa de mi gran nombre. Y por eso podemos tener la certeza que el pueblo de Israel no ha sido desechado a pesar de lo que el pueblo de Israel ha hecho. Dios dio su palabra a Abraham, a Isaac, a Jacob. Por eso dice Pablo, de ningún modo lo ha desechado. Y para muestra voy a dar 3 elementos, dice Pablo. La primera prueba es yo mismo. Mira lo que dice el versículo 1. Dice, de ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo dice, la evidencia más grande de que Dios no ha desechado al pueblo de Israel, pues soy yo soy israelita, soy de la tribu de Benjamín. La tribu de Judá y de Benjamín fueron 2 de las tribus que permanecieron, por decirlo así, fieles a Dios. Continuaban estudiando la Torá e intentando cumplirla. De hecho, de ahí que Pablo, él se describe a sí mismo como irreprensible en cuanto a la ley. Él dice, yo soy judío de judíos, dicen Filipenses también. Y si Dios hubiera desechado ya al pueblo de Israel, pues me hubiera desechado a mí. Y aquí estoy yo, por eso puedo decir que no ha desechado al pueblo de Israel. Ahora, yo pensaba en esto y decía, a manera de aplicación, ¿no sería glorioso que cuando una persona viene con nosotros y nos dice, oye, ¿de verdad tú crees que Dios es real, que es poderoso, que es bueno y que podría perdonarme y que no desecha a nadie? ¿Tú crees de verdad eso? ¿Cómo lo podría yo saber? Que nosotros pudiéramos decirle, mira, la mayor prueba que tengo soy yo mismo, porque yo he pecado, me alejé de Dios con todas mis fuerzas, yo merecía que Él me desechara, pero yo he visto que Él es real, es poderoso, me ha perdonado, me ha dado su gozo, me ha dado su identidad. Aquello que estaba destruido en mi vida, ahora Él lo ha restaurado conforme a su palabra, conforme a su propósito. Él sigue siendo real y mi vida es una evidencia, ojo,
No que presumamos perfección, sino presumiendo que a pesar de lo que somos, Él tuvo misericordia de nosotros. Entonces, Pablo dice, la primera razón por la cual yo estoy convencido que no ha desechado al pueblo de Israel es que yo, siendo israelita, ahora incluso le sirvo, incluso ahora estaba escribiendo la palabra de Dios. Dice versículo 2, ahora Pablo va a dar una razón teológica también. Dice, bueno, si mi vida no es suficiente, voy a dar una razón teológica también para respaldar que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Dice versículo 2, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Este término es muy importante porque te decía, el pueblo de Israel tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Cuando la palabra dice conoció con anterioridad, creo que puse en pantalla eso, se refiere a conocer en la eternidad pasada, pero haberlos ordenado para el futuro con una función. El pueblo de Israel tiene una función. Otra vez, cuando Dios dice, o Pablo dice, inspirado por Dios, que Dios conoció este pueblo desde la antigüedad o con anterioridad, no está diciendo que todo el pueblo fue elegido para salvación, eso no es lo que él está diciendo, pero sí que escogió al pueblo de Israel como nación con un propósito. ¿Qué propósito? Un propósito muy comprimido. Aparece en Éxodo 19, versículos 5 y 6. Dice, hablándole al pueblo de Israel, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Es una promesa para el pueblo de Israel. Claro que tú eres un hijo amado también, lo dice en Efesios, y está padre, y también te ama y te cuida, pero esa promesa se la dio al pueblo de Israel, y dijo, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. ¿Cuál es el propósito? Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. El propósito por el cual los estoy tomando por mi pura gracia es porque quiero que ustedes me representen delante de las otras naciones, y aunque ellos fallaron, evidentemente, Dios había escogido a este pueblo. A mí me encanta porque, si bien es cierto que el propósito de Dios primordial era que ellos fueran diferentes y que fueran un testimonio por caminar conforme a la palabra de Dios, yo digo, Señor, tantos años han pasado y están cumpliendo tu propósito, aún a través de su desobediencia, aún a través de su infidelidad. Para nosotros son de gran aprendizaje, son de gran testimonio. Terminan al final del día no anunciando su perfección, sino apuntando a aquel que es perfecto y que ama personas imperfectas para que entonces Él se lleve la gloria. Entonces, ya de ahí el argumento también teológico. Y ahora entra a dar un elemento histórico. Mira lo que dice versículo 2 y 3. Dice, o sea, Dios no ha rechazado al pueblo de Israel. No lo ha rechazado. Pablo entiende que no todos serán salvos de ahí de Israel. Mira lo que dice, te quiero reafirmar esto en Romanos 9, versículos 6 y 7, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Pero como hay una descendencia que Dios prometió a través de este pueblo también, es que Dios continúa preservando esa nación también, porque al final del día, también de en medio de los israelitas, gente habría de creer en Él. Pablo está diciendo de una manera contundente, conforme a la palabra, que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Y entonces dice, versículo 2 y 3, va a narrar una historia que es muy gráfica y que ilustra perfectamente esto. Tomando el caso de Elías, mira lo que dice versículo 2 y 3. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. No sé si recuerdas la historia de Elías. Si no te platico un poquito, puedes ir ahí en Reyes y checarlo con calma en tu casa. Israel estaba en un momento tremendo de idolatría, ídolos, con todo el pueblo adoraba a Baal, y entonces Dios llama a Elías, y Elías convoca una especie de concurso, y dice, miren, escojan ustedes a los profetas de Baal, van a hacer sacrificios a los ídolos, y yo también voy a rendirle sacrificio al Dios vivo, voy a invocar a Dios, y aquel que haga descender fuego del cielo, entonces eso dará evidencia de quién es el Dios verdadero. ¿Sabe lo que sucede? Elías está ahí. Elías, todavía para añadirle más evidencia,
moja ahí el sacrificio, hace las cosas más complicadas para que se haga evidente que es Dios el que está obrando, que el Dios verdadero es el de él, no los ídolos de Baal. Dios sale victorioso, va Elías feliz en ese momento, pero al siguiente capítulo aparece ahí Jezabel, y Jezabel se levanta enojada, manda a matar a Elías, y Elías sale corriendo, sale huyendo. Y dirían, oye, pues ¿qué onda con Elías? Bien bipolar, ¿no? En un capítulo feliz y sabiendo que Dios está de su lado, y desafiando, y hasta haciendo las cosas más difíciles, porque sabía que Dios estaba con él, y de repente, pues se arruga contra Jezabel, y sale huyendo, bien bipolar. Y es en ese momento, cuando está en la cueva, deprimido, que entonces Elías dice esto en versículo 4. Ahora me encanta porque Elías dice, Dios, esto ya fue. El pueblo de Israel está entregado a la idolatría, derribaron tus altares, y es como de, oye, ¿acabas de ver cómo Dios obró de una manera tan poderosa? Elías dice literalmente, tu nación ya te ha rechazado, estamos solos, solamente quedo yo, Señor, yo soy el único que te estoy intentando buscar o obedecer, ya los demás se olvidaron de ti. ¿Te ha pasado que en momentos difíciles, momentos que las circunstancias están complicadas, tendemos a pensar que somos los únicos, ¿no? Es que es el único y yo soy el único que sí sigo fiel, y yo no falto, y yo hago, y yo esto, y Señor, es que pareciera que todos los demás ya están bien perdidos. Pierde dimensión de lo que está sucediendo, pero Dios mira lo que le responde a Elías, todo deprimido y conmiserado. Dice versículo 4, pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me encanta que Dios siempre responde apuntando a la gracia. Dice, me he reservado, fíjate lo que Dios responde. Me he reservado, subraya eso, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Dios le dice de alguna manera, tranquilo, no eres el único. Me encanta también la gracia de Dios, que Dios no le dice, oye, no seas chillón. Oye, ¿no acabas de ver ayer? Evidencié a todos esos ídolos. ¿Qué te pasa? ¿Qué cobarde? ¿Qué falto de fe? ¿Qué chafa, hombre? Me tienes harto, Elías. Tendría razones. Me encanta el carácter de nuestro rey. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Elías, primero, recibe consuelo en saber que tú no estás solo. Hay más gente que también sigue anhelando seguirme, pero también puede ser una especie de jaloncito de orejas, como, hey, Elías, no te azotes, no te comiseres, no te claves tanto en ti mismo. Hay muchas más personas, en este caso 7,000 hombres, que me he reservado, dice Dios, es decir, que no han sido fieles por ellos mismos, sino que por mi gracia ellos han sido fieles. Hermano, piensa esto. El pasaje que Pablo está tomando nos describe en un contexto donde el pueblo está en mucha idolatría, donde están totalmente, no totalmente, pero en su gran mayoría alejados de Dios. Parecía que totalmente estaban alejados, por eso Elías se avienta este comentario como de, oye, parece que ya soy yo el único. Y en medio de ese momento es que Dios le dice, no, yo a pesar de que esto parezca tan adverso, yo no he desechado a mi pueblo, aunque la mayoría no haya creído. Dice versículo 5, y de la misma manera también Dios ha quedado en el tiempo presente. Ya Pablo viene a la actualidad, Nuevo Testamento, y dice, de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pablo está diciendo, así como el pueblo de Israel, así dentro de la iglesia, aunque pareciera que Dios está siendo rechazado y que nadie quiere saber de él, Dios, a causa de su gran nombre y por su gracia, se ha reservado un remanente para él. Mira lo que puse en pantalla, dice ahí, por gracia nada más. Dice, nunca ha habido, ni en Israel ni entre nosotros, gente que haya sido fiel por iniciativa propia. Eso es un trabajo que comienza con Dios, que es fiel a su pacto, que por su gracia nos preserva en el camino para que Él se lleve la gloria. Dios no le dice, Elías, tranquilo, hay 7,000 hombres que sí son valientes, que no son chillones como tú, que sí se ponen a orar,
que sí leen la Biblia, que no dejan de reunirse. No, le dice, mira, hay fieles. ¿Y esos siguen siendo fieles? Por mi gracia. Versículo 5, nuevamente, y debemos reconocer esto, mi hermano. Si tú estás hoy aquí, y creo que te ha pasado, si eres realmente creyente y has entendido esto, pasamos constantemente por momentos que dices, híjole, si no fuera por Dios, yo ya no seguiría en esto. Porque ha habido debilidad, ha habido momentos de desierto, ha habido prueba, pero Dios te ha reservado, y eso debería traer un tremendo consuelo y agradecimiento a tu alma, porque nuestra inclinación natural, mi hermano, es no leer la Biblia. Hay gente que me dice, oye, es que no tengo ganas de leer la Biblia. Ah, pues es tu inclinación natural. Es que así que digas, ¿por qué no te has congregado? Es que como que no siento ahorita. Claro, pues esa es tu inclinación natural. Si sigues la inclinación natural de tu corazón, todos nosotros estamos inclinados a alejarnos de Dios, a separarnos de Dios, pero el hecho de que estemos aquí es porque Él nos ha dado su gracia, Él nos ha preservado, mis hermanos. Por eso dice versículo 5, hablando de los días de Elías, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente, conforme a la elección de la gracia de Dios. Todo es por gracia, mis hermanos. Todo es por gracia. Desde el Antiguo Testamento, Dios reservó a aquellos que habría de salvar por su gracia. Hasta el Nuevo Testamento también tenemos la certeza de que es por su gracia. Ahora, quiero poner aquí un paréntesis, porque si bien Pablo, una y otra vez en todas sus cartas, habla de la gracia, salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. De repente hay personas que dicen, bueno, entonces ya no necesito esforzarme ni vivir de una manera específica, yo puedo vivir como yo quiera. No, la palabra de Dios, de hecho, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, en ese perdón, en esa salvación que ya tienes, en esa aceptación que te ha sido dada en Cristo. Ahora es que tú respondes ya no para salvación, sino que quieres honrar lo que Dios te ha dado por su gracia. Mira lo que dice versículo 6. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, si lo quieren hacer a base de obras, ¿qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel? Ahorita vamos a ver eso. Si es por obras, entonces ya no es por gracia. ¿Qué es gracia? A lo mejor hay personas que están viniendo por primera vez. Bueno, escucho mucho la gracia, gracia. La gracia, en un concepto sumamente resumido, es darle a alguien algo que no se merece. Algo que no se merece. Esa es la gracia. Dios nos ha dado algo que no nos merecemos. Versículo 6, por eso dice, pero si es por gracia ya no es a base de obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. La gracia, la salvación y el perdón que Dios nos da es por gracia, no porque lo merecemos. Me encanta esto, escucha bien esto. Esto se ejemplifica muy bien en el perdón. Si tú estás pasando en una etapa con alguien de que dices, híjole, es que no lo puedo perdonar hasta que él haga esto o hasta que ella haga esto, cuidado, mi hermano. Porque si el perdón fuera condicionante a que la otra persona hiciera o dejara de hacer algo, entonces ya no sería perdón, ya sería justicia. Ya le estás dando algo que él se está ganando. Y entonces debemos revolucionar nuestra manera también de perdonar. Imagínate que Dios fuera así con nosotros. Te voy a perdonar hasta que tú hagas esto y esto y esto y esto. No, pues, ahí nos vemos. Debemos cuidar y aún en el área de la gracia, llevarlo al área del perdón. Pero Pablo está diciendo, ya no es a base de obras, de otra manera la gracia no es gracia. Lo que Pablo está diciendo, mi hermano, es que al ser la salvación por gracia, debemos despojarnos de cualquier otra obra que nosotros estemos considerando meritoria para que Dios nos bendiga. Nosotros debemos entender que todo se trata por gracia. Y Pablo está describiendo aquí lo que Elías escuchó y le está diciendo Dios a Elías, como nos dice a nosotros, hey, recuerda que es por gracia. Cuídate de dejar de depender de la gracia. Cuídate de anclarte y de poner la mirada en tus propios méritos, en tu propio rendimiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo peligroso de esto? Y aquí entra otra parte de lo que vemos con el pueblo de Israel. ¿Por qué rechazaban a Dios? Ah, bueno, porque ellos perdieron de vista la gracia. Mira lo que ellos hicieron, versículo 7. Entonces, ¿qué? ¿Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado?
pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Fíjate esta tensión que hay aquí en este versículo. Dice, aquello que Israel busca no lo ha alcanzado. ¿Qué es lo que Israel no alcanzó que buscaba? Lo dice de una manera muy contundente desde Romanos 10:3. Mira lo que dice, pues desconociendo o ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Ellos con todas sus fuerzas intentaron alcanzar el favor de Dios, pero ignoraron la justicia de Dios que es dada por gracia. Intentaron llegar a Dios a través de su rendimiento. Por más que le echaron ganas, ¿te ha pasado que vas a algún lugar? Yo recuerdo en algún momento, iba a entrar a una escuela, ya tiene varios años, y a lo mejor te ha pasado que llegas y te piden un buen de documentos. Documento. Ya llevas así todo tu foldercito azul, bueno, no sé si se use todavía, como transparente. Ibas ahí cuidando de que nada te faltara, cumpliendo todo, esforzándote y yendo a traer a desenterrar documentos de repente llegas ahí, te paras delante de las oficinas. Ya hay gente que hasta se lleva su impresora, ¿no? Por si acaso faltan, ya imprimen ahí. Llegas ahí a la oficina y te dicen, ¿sabes qué? Híjole, la verdad se ve que le echaste un buen de ganas, pero aguántanos tantito. Y de repente ves que llega otra persona con los documentos, pero conoce al individuo que está atrás de la ventana. Y él ni siquiera ya le revisan los documentos, simplemente, pásale. Y tú así como, oye, no le va ni que traiga ni folder ni nada. ¿Y cómo él pasó? A pesar de todo el esfuerzo, y hizo lo correcto. Bueno, los israelitas tenían esta buena intención, le echaron todas sus ganas, se esforzaron lo máximo, pero en establecer su justicia propia delante de Dios. Y entonces cuando Cristo viene, ellos literalmente le dicen, mira, aguántame tantito, yo no puedo ahorita escuchar, ni aceptar, ni abrazar tu gracia, porque estoy tan ocupado esforzándome por agradar a Dios, que no puedo dedicarme a ti, no puedo honrarte a ti, no puedo aceptarte a ti. Yo estoy haciendo mis propias razones y mis propios méritos para que entonces Dios me bendiga. Mira lo que puse en pantalla. Dios salva y bendice a la gente que sabe que no tiene razones para ser bendecidos. Si tú estás en ese punto, mi hermano, que has vivido tan alejado de Dios y has sufrido las consecuencias del pecado, y muchos llegamos así, escupidos por el mundo, que tú dices, la neta es que ¿alguien podría quererme? Te sientes ya tan herido que de repente entiendes que no mereces nada, y ese es un gran momento para que Dios nos dice, mira, exactamente esa gente yo quiero bendecir, aquella que sabe que no tiene razones para ser bendecidos, que entiende que lo único que vale delante de Dios es la justicia de Cristo, y su justicia solamente llega a través de la gracia por la fe en Él. El problema de Israel, como muchos en la actualidad, es que se aferran tanto en ellos querer agradar a Dios en base a sus obras, que terminan haciendo a Cristo a un lado. Ahora, ¿qué pasó con los demás? Mira, menciona ahí en el versículo otro grupo de personas, dice, de estos desobedientes, dice, y los demás fueron endurecidos. Dios eligió aún de esa parte un remanente, en los cuales por su gracia Él preservó y Él salvó. Pero hay otro grupo aquí que es el grupo de capítulo 10, versículo 21, que permanecieron rebeldes, obstinados, que veían a Dios y lo escuchaban una y otra vez y seguían rebeldes. Y entonces dice que ellos fueron endurecidos. Versículo 7 dice eso. Mi hermano, esta es una de esas porciones muy serias, muy serias. Y de verdad Dios tenga misericordia de alguien aquí, que esto le genere nada. Porque Dios da aquí una advertencia de verdad muy fuerte. Uno pensaría muchas veces que es normal que nos endurezcamos por estar habitando en pecado o practicando algún pecado. Pero mi hermano, mira lo que puse en pantalla. Corremos el peligro de endurecernos, no solamente cuando estamos en pecado, sino también cuando dejamos de ver la gracia de Dios en nuestra vida. El pueblo de Israel dejó de ver la gracia de Dios sobre ellos. Y entonces todo lo que sucede en nuestra vida, en lugar de decir, Señor, es por tu gracia,
me está yendo bien en el trabajo, me cayó un súper aguinaldo, súper ahorro, utilidades, no sé qué tanto se... Y claro, me lo gané, claro, yo sí trabajé, yo no falté. Olvidas la gracia de Dios. Oye, mira, cierro el año, me siento mejor que nunca físicamente. Pues claro, traigo mi dieta, traigo ejercicio, duermo, relaciones personales las cuido. Claro que sí, ¿cómo no voy a estar bien? Cuidado, mi hermano, comenzamos a llenarnos de orgullo, olvidamos que es Dios, Dios el que nos da la salud, Dios el que nos da las neuronas para trabajar, para emprender, para planificar, y al final de cuentas todo es por gracia. Y el momento en el que dejamos de ver la gracia de Dios, como sucedió con el pueblo de Israel, entonces comenzaron a endurecerse. Versículo 8, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu embotado, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. El problema con ellos es que Dios una y otra vez se presentó delante de ellos, les habló, les dio muestras de su bondad y ellos decidieron permanecer así. Este pasaje de versículo 8 me encanta porque Pablo lo está tomando del Antiguo Testamento y este pasaje aparece en Deuteronomio 29. Es muy importante entender por qué cita esto. Ya vimos en Deuteronomio que Dios no iba a abandonar al pueblo de Israel por la fidelidad a su pacto, pero el mismo Deuteronomio, capítulo 29, versículo 2 al 4, mira lo que sucede. ¿Por qué llegaron a ese punto de estar tan endurecidos? Dice, Moisés convocó a todo Israel y les dijo, delante de sus ojos, ustedes han visto todo lo que el Señor hizo en la tierra de Egipto a Faraón. Moisés está hablando y le dice, ustedes vieron cómo Dios nos dio la victoria contra este ejército poderoso, cómo abrió el mar, cómo destruyó a ese ejército que parecía invencible. ¿Han visto esas maravillas? Las grandes pruebas que vieron sus ojos, aquellas grandes señales y maravillas. O sea, Pablo está diciendo, ustedes han tenido tantas evidencias, han visto tanto a Dios en su vida, que ustedes deberían ser el pueblo que más le honre, que más le obedece, que más le atienda. Han visto cosas extraordinarias y milagrosas. Vieron cómo Dios cumplió su promesa de que por la sangre de un cordero derramada sobre el dintel de una puerta, el ángel del Señor pasaría por encima, ustedes quedarían libres y todos los primogénitos de Egipto caerían muertos. Ustedes lo vieron ese tipo de maravillas y a pesar de eso, ustedes han endurecido sus ojos, dice versículo 4 de Deuteronomio 29, pero hasta el día de hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. En otras palabras, mi hermano, escucha bien esto. Dios puede revelarse a tu vida una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Tú sabes los versículos, tú sabes las promesas. Dios te ha dado incontables momentos donde tú has estado hundido en situaciones, has clamado porque no tenías otra cosa que hacer ya. Y Dios por su gracia ha respondido, te ha liberado, te ha dado una nueva oportunidad. Pero tú sigues desobediente, sigues rebelde, sigues obstinado. Y Dios dice, ¿sabes qué? Ese poquito entendimiento que tú estabas teniendo de mí, yo lo retiro. Vive tu vida. Mis hermanos, es algo serio lo que está diciendo Pablo aquí. Esta gente había visto las maravillas de Dios, había escuchado de Dios, pero decidieron, porque decidieron, fue algo que ellos intencionalmente hicieron, no honrar a Dios ni rendirse a Él. Mi amigo, es mi anhelo que puede ser que sea tu caso aquí, que tú estás aquí, otro domingo más, a ver a qué hora se acaba, a ver si alcanzo barbacoa, pero tu mente, tu corazón, tus ojos están en otra cosa, están endurecidos, está cegado. Versículo 8, Dios les dio un espíritu embotado, ojos que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Este espíritu embotado, en la Reina Valera dice un espíritu de estupor, por ejemplo. En esencia lo que significa es un espíritu o una mentalidad adormecida. No significa repudio o rencor, significa una persona que ya está insensible, que está adormecida, que te pueden estar perforando y no sucede nada. Ya no sucede nada. Ya respecto a Dios, tu vida no experimenta ninguna emoción, ninguna transformación. Mi hermano, ¿cuánto cuidado debemos de tener con esto? Muchas veces tenemos el miedo de decir, híjole, yo no quisiera sufrir consecuencias en mi salud, o no quisiera sufrir consecuencias en mis finanzas, o no quisiera sufrir consecuencias de que mis hijos les pase algo,
o que tengan algún accidente. Pero mis hermanos, mira lo que puse en pantalla. Nos olvidamos de esto. A la luz de este pasaje, las peores consecuencias que Dios puede aplicarnos es dejarnos vivir nuestras vidas como nosotros queramos, sin honrarlo y no tener ningún tipo de incomodidad. Yo hace poco me encontraba una persona que se reúne acá. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Estás yendo a otra iglesia? Yo sé que este no es la última coca del desierto, decimos en la iglesia. Yo le digo, ve a otra iglesia. No, es que mira, no es para mí ahorita. Adormecido, insensible. Oye, ¿tus hijos? Ah, pues mira. Y él no le dolía nada, era insensible, estaba adormecido, estaba, mis hermanos, literalmente como muerto. Y él creyendo todavía me dice, pues estoy bien. Yo le digo, ¿cómo puedes estar bien? No estás bien. Tú perteneces a una familia, tienes una identidad, tienes un padre, estás viviendo para ti. Y el hecho de que tú me digas que estás cómodo, no tomando en cuenta a Dios, no tomando en cuenta su palabra, y que me digas que es cómodo, hermano, si es tu caso, Dios te ama y te ha traído hoy para que precisamente, como muchas veces en la palabra de Dios dice, despierta tú que duermes. No sigas vendiéndote la idea de que porque tú estás cómodo sin tomar en cuenta a Dios, tu vida está bien, mi hermano. Delante de Dios puede ser que incluso sea una evidencia de que Dios te está enviando un juicio. Así que arrepiéntete de parte de Dios, porque lo que vemos aquí es que ellos habían llegado a este punto. Lo que veíamos en Romanos capítulo 1, que Dios se revela de tal manera que no tienen excusa. Esto habla para nosotros, no tenemos excusa. Se ha revelado a tu vida una y otra vez, has escuchado la palabra una y otra vez, no tienes excusa. Pero decides, en lugar de rendirte, de abrazar a Cristo, decides no honrarle ni darle gracias. Y entonces Dios, ¿qué hace? Romanos 1:28, los entrega una mente depravada. ¿Ok, quieres eso? Dale. Dale. Ahora, mi hermano, mira lo que continúa diciendo versículo 9 y 10. Dice, y me encanta esto, mi hermano, porque quiero poner un paréntesis aquí. Si es tu caso nuevamente, es mi anhelo que a lo mejor sea tu caso y hoy Dios te diga, hey, ya despierta. Tu vida se está destruyendo, tu familia, tu relación con Dios, y todavía crees que estás bien. Dios sigue extendiendo misericordia. Y hoy, precisamente porque te ama, es que no quiere que sigas así. Versículo 9. Dice ahí, y David dice, ¿qué dice versículo 9 y 10? Vamos a acabar con este versículo 9 y 10. Te lo pongo en contexto. Versículo 9 y 10 es una porción de un salmo que es el Salmo 69, que es conocido dentro de este grupo de salmos imprecatorios, en los cuales David habla fuertemente contra sus enemigos. Y no es que la Biblia nos dé la pauta para nosotros desearle juicio y el mal a nuestros enemigos. Dios nos llama a amarlos, a orar y dejar que Dios tome venganza y justicia. Pero el Salmo 69, David está hablando literalmente de que Dios destruya a los enemigos que lo estaban persiguiendo. Recuerda que él pasó constantemente persecuciones por Saúl, Absalón, etcétera. Y en ese momento David dice esto, versículo 9 de Romanos, que está citando Salmo 69. David dice, su banquete se convierte en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. David le está pidiendo a Dios que literalmente se deshaga de sus enemigos. Y probablemente lo que Pablo está diciendo aquí, escucha bien esto, es que estas consecuencias que David está orando a Dios contra sus enemigos, lamentablemente iban a terminar cayéndole al pueblo de Israel, aquellos que se convertirían en enemigos de Dios. Esta porción, te repito, este segmento de Israel que rechazó a Cristo y entonces ahora eran perseguidores de Dios, entre los cuales estuvo Pablo, porque Pablo era un perseguidor de Cristo, Hechos capítulo 9, y Dios tuvo misericordia. Pero mis hermanos, la palabra nos dice, hubo estas consecuencias para aquellos que rechazaron la gracia de Dios en Cristo. Ahora, para ti, para mí, mi hermano, nuevamente, probablemente Dios te ha estado llamando una y otra vez a rendirte a Él, a abrazar su gracia, a dejar tu religiosidad
tu orgullo, tu arrogancia y creer que Dios te ha bendecido porque tú has hecho, o sirves, o das, o haces, y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Pero también probablemente Dios te ha extendido una y otra vez su gracia para que vengas a Él en arrepentimiento y fe, para que dejes de ser rebelde y obstinado y te rindas de una vez por todas a Él. Dice Romanos 2:4, ¿o acaso ignoras la paciencia de su bondad y de su benignidad, que es lo que te guía al arrepentimiento? Estos hombres tendrían en poco la bondad, las maravillas, la gracia de Dios, y por lo tanto al rechazar su gracia iban a llegar a este punto, incluso que describe ahí, dice, y dobla sus espaldas para siempre, para siempre. Dice, hermanos, el pueblo de Israel, aún en su anhelo sincero y esforzado de querer agradar a Dios conforme a sus obras y su propia justicia, terminaron desplazando a Cristo, aquel que es único digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra devoción, y para lo cual debemos recibir todas las cosas a través de su gracia. Mi hermano, ¿en qué punto estás tú? ¿Puedes reconocer el día de hoy delante de Dios y decir, Señor, la realidad es que no solamente no tengo razones para que tú me bendigas, sino que de hecho tengo muchas razones para que tú ya me hubieras fulminado? Y te adoro, Señor. ¿En qué punto estás? A lo mejor estás en un punto que ya has caminado con Cristo, pero te has llegado a un punto donde has dejado a un lado la gracia y ahora estás tan enfocado en tu desempeño que te has comenzado a endurecer respecto a los demás. Mira lo que ponía en pantalla, porque hay un peligro muy interesante en estos versículos 9 y 10. Puede ser que algunos estén pasando esto. Una persona puede estar intentando desesperadamente agradar a Dios y servir a Dios, pero terminar resistiendo la idea de la gracia y endureciéndose contra la misericordia y el amor de Dios a otras personas. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, entiendes que Dios es santo, que tu vida le pertenece y que ahora tú quieres servirle y honrarle y hasta ese punto está bien, pero de repente has caminado y te has llenado de arrogancia, de orgullo, y entonces comienzas a creer que lo que Dios ha hecho a ti, ha hecho en ti en lo externo, te pone en un escalón por encima hacia los demás, y de repente ves gente que ya no es igual que tú, que tiene, por llamarlo de alguna manera, características diferentes a las tuyas, que te son incómodas porque Dios te ha dado gracia en ser mejor tú que Él en algunas áreas, y entonces ya no soportas el cómo Dios va a amar igual a esa persona que a mí. ¡Wow! Empezaste en la gracia, el evangelio. De repente ya te incomoda que pueda amar a tu hermanito, a tu familiar, que tiene diferencias en su persona contigo, y ya la gracia te es incómoda. Tú dices, ¿cómo? Es una locura que tú me digas que si llega hoy una prostituta arrepentida y hoy escucha que por la fe en Cristo ella puede recibir perdón de pecados y tener una nueva vida en Cristo y tener una misma posición delante de Dios que yo, que tengo años predicando, ofrendando, sirviendo. ¿Tú me estás diciendo eso? Y es un peligro muy sutil, mi hermano. Y pasó con ellos. Ahorita no hay tiempo para la gracia y para Cristo. Yo sigo esforzándome, yo sigo intentando agradar a Dios y no importa si eso me está llevando a endurecerme, a rechazar la gracia, a un ser insensible hacia los demás. Ponía en pantalla esto, la santidad es algo serio. Quiero poner el contraste también porque me conozco, los conozco y escuchamos gracia y luego digo, bueno, pues entonces hay que aflojar el cinturón, no pasa nada, vivo como sea, ¿no? Mi hermano, no entendamos que la gracia es un permiso para vivir como queramos. La santidad es algo serio. Dios es un Dios santo, es severo, pero repito esto, aunque la santidad, por supuesto, que en respuesta a la gracia de Dios es digna de ser procurada, debemos tener cuidado porque al mismo tiempo su amor puede ser rechazado y menospreciado porque nuestra gloria ya no es Él, sino lo que nosotros ya somos o hacemos. No, pues yo ya me reúno, ya no tomo, ya soy líder, ya predico, ya enseño. Y entonces ya mi gloria ya no es Cristo, ya mi gloria ya son lo que yo hago.
Estamos haciendo a un lado a Cristo. Y la gloria del Evangelio, mis hermanos, es que aún aquella persona que esté escuchando esto por primera vez, la salvación únicamente por Cristo, y hoy Dios le dé esta convicción y responde en arrepentimiento y fe, esa persona está en el mismo estatus delante de Dios que yo que soy pastor y que tengo muchos años, que tú que tienes 30 años de creyente y Dios te ha usado también. Estamos en la misma posición porque al pie de la cruz todos somos iguales y eso es la gloria del Evangelio y eso debería llevarnos no a endurecernos, sino a anhelar que más personas puedan venir a Cristo. Así que mi hermano, yo quiero que analices ahí tu corazón. Pídele a Dios y voy a hacerte algunas preguntas ahí que por cuestión de tiempo ya no alcancé a meter ahí en la presentación, pero escucha esto y examina tu corazón. Primera pregunta, ¿te es incómodo el Evangelio? Estos ejemplos de, ¿cómo va a ser que ella o él, y Dios de verdad lo ama igual que a mí, que yo hago aquí todo, yo muevo, y si no, ¿te es incómodo, mi hermano? Que Dios acepte, abrace, ame a más personas por la misma gracia que te ha aceptado a ti. Ahora, ¿ese es tu motivo de gozo? ¿Ese es tu motivo por el que haces lo que haces, por el que obedeces, por el que sirves? ¿El Evangelio, su gracia? ¿O más bien ya has tomado identidad y es tu gloria ahora eso y por lo tanto de a poco te has llenado de arrogancia, te has endurecido y a lo mejor hasta eso evidentemente ha permeado tus relaciones con los demás? Mi hermano, ¿qué tanto meditas en la bondad de Dios en tu vida y en el saber que si tú estás hoy en Cristo es por su gracia y únicamente por su gracia y para su gloria? ¿Qué tanto meditas en eso, mi hermano? ¿Qué tanto meditas en su bondad? Yo ponía eso ahí para ir terminando. Vive tu vida apreciando y honrando a Dios por su gracia, fidelidad y bondad a pesar de ti. Mi hermano, ¿qué tan intencional eres? No, yo sí lo hago. Bueno, no aquí, no me refiero a esta hora y media, 2 horas. Me refiero en el día a día. ¿Qué tan intencional eres en recordar esto, en mirar todo como gracia, en decir, mira, sí, hasta mi esposo, así como es? La verdad, yo le decía antes de casarme a mi esposa, le digo, perdóname, la verdad, no te convengo. O sea, uno sabe lo que es, mi hermano. Ya en los conflictos pues uno se quiere defender y hacerse el que vale mucho. Tú y yo sabemos que el tener a un esposo, una esposa, eso es gracia. Tener hijos, así como estén de rebeldes, de contestones, ojalá y no, pero es gracia. Mi hermano, todo es gracia. Si tienes o no tienes, es gracia. Estás con aliento, estás aquí, es gracia. Si estás en la iglesia, si aún la palabra de Dios te mueve, te habla, te llama, con todas las batallas que hay, que tu corazón naturalmente no quiere buscarla, pero aún hay ese anhelo, es gracia. Dios te ha preservado. ¿Qué tanto meditas en eso, mi hermano? ¿Qué tanto meditamos en la gracia, en su bondad, en su fidelidad y a pesar de nosotros? Ahora, finalmente quiero decirte esto. Si tú dices, bueno, yo me ubico más bien en este punto de que me siento adormecido, embotado, mi espíritu no escucha la palabra. Bueno, si tú estás ya sintiéndote así es porque ya Dios te habló. Y es un buen síntoma que probablemente has llegado a un punto que ya vas para allá, pero todavía no. Todavía hoy Dios te está no solamente incomodando, sino que hoy está extendiendo nuevamente sus brazos hacia ti, diciéndote, vuelve, arrepiéntete el día de hoy. Ahora, quiero terminar diciendo esto y preguntándote esto, es la siguiente pregunta. ¿Hay personas a las que tú crees que ya Dios desechó? Probablemente eres tú. Y me dirijo a ti, mi amigo. Dios no te ha desechado. Y la muestra más clara es que estás aquí, habiendo tantas cosas que hacer, tantas distracciones, aun cuando sé que tu corazón tiene también deseo de hacer otras cosas, estás aquí. Él te ama, Él no te ha desechado. Vuélvete a Él. Ahora, por otro lado, puede haber gente también, mi hermano. Gente cerca de ti, familiares, vecinos, que tú dices, no, hombre, ya tanto se le ha hablado, ya Dios lo desechó, ya sabes qué, ya entrégalo, ya déjalo. ¿Hay alguien así que tú de verdad dices, yo ya perdí totalmente la esperanza? Bueno, es un gran candidato para que Dios pueda
obrar en él, clama por él. Y recuerda, mi hermano, recuerda esto, que la realidad es que si no fuera por la gracia de Dios, todos nosotros estaríamos tan perdidos como esa persona que tú estás pensando, que dices ya no hay esperanza para él. Lo único que hace la diferencia entre esa persona y nosotros es la gracia de Dios, mi hermano. Es la gracia de Dios. Así que vamos a orar para terminar. Señor, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque de repente una porción que ciertamente tiene que ver tanto con Israel, de repente nos ubicamos tanto ahí y vemos cómo nos parecemos tanto, Señor, y cómo caemos en esta tendencia también, Señor, de fácilmente poner nuestra mirada en nuestro desempeño, de llenarnos de orgullo y de aún creyendo que te estamos agradando y sirviendo a ti. La realidad es que te hemos dejado a un lado. Hemos levantado un ídolo en nuestro propio rendimiento, en nuestra propia religiosidad inclusive. Y eso, Padre, tu palabra lo dice, nos ha llevado no solamente a estar adormecidos, sino a llevar una carga que es pesada y que tú nos has llamado, Señor. Padre, yo te suplico por personas que puedan estar así aquí, Señor, y por el peligro que hay, porque alguna vez escuchaba esto, todos en algún momento nos convertimos en estos fariseos endurecidos, y muchas veces es por accidente, sin darnos cuenta, y aún esforzándonos en cosas buenas, las ponemos en un lugar equivocado y te desplazamos. Pero por otro lado, Señor, también está esta porción, Señor, a la cual tú aquí adviertes a través de Pablo, en la cual llegaron a esta situación de tener un espíritu embotado, adormecido, a causa de rechazar tu gracia, a causa de que a pesar de haberte escuchado, visto obrar, aun cuando les rescataste y les libraste de muchas situaciones, ellos decidían mantenerse rebeldes y obstinados. Yo te suplico por esas personas, y no porque lo merezcamos, pero porque tú eres un Dios que se deleita en perdonar, Señor, y para gloria de tu nombre, que no has cambiado, y así como el apóstol Pablo mencionaba ahorita, hubo un momento donde era también un duro perseguidor, endurecido contra ti, creyendo que servía a Dios, estaba literalmente persiguiéndote a través de intentar fulminar el nombre de Cristo. Padre, aún puede haber personas aquí así, y yo te suplico que también a ellos, para gloria de tu nombre, hoy cambies ese corazón de piedra, Señor, y pongas un corazón de carne, que se rinda, que responda, para gloria tuya, Señor. Padre, finalmente quiero pedirte que, aún como creyentes, transformes nuestro corazón y que seas tú nuestra mayor gloria, Padre, siempre. Cuídanos del peligro evidente que hay, Señor, de aún anhelando servirte, aún anhelando buscar tu santidad, Señor, terminar tan envueltos, tan ocupados, tan distraídos, que más que encontrar deleite y gozo y hacer todo en respuesta a tu gracia, estamos viviendo vidas pesadas. Y no solamente pesadas, sino que nos hemos endurecido también respecto a las demás personas y a cómo tú quieres también extender salvación y tu evangelio a los demás. Padre, ten misericordia de nosotros. Libra, Señor, nuestra alma de esos pecados que aún no son ocultos y permítenos, Señor, ser intencionales en cultivar el hábito, Señor, de meditar en quién eres tú, en tu bondad, en tu fidelidad, en tu gracia, y que todo se trata de ti, Señor, para que para ti sea la gloria, Padre. Así que, Señor, te alabamos y te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Mi amigo que estás